Agárrate con Patricia Poleo. Hay 5 dictaduras en América Latina. Este es el título de un artículo de opinión que me llamó muchísimo la atención esta semana, publicado en el Diario Las Américas, y de allí siempre rebota a otros medios importantes, sobre todo cuando se establece de entrada un título tan claro como este, que aborda un tema que muchos presuponen, otros lo padecen y otros lo infieren, pero que en este artículo está absolutamente bien definido y justificado. Yo quiero compartir eso con ustedes porque hoy nos acompaña el autor de este artículo. Vamos a revisar parte de lo que establece aquí Carlos Sánchez Berzaín. Hay 5 dictaduras en América Latina. Los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua reúnen hoy todas las características y elementos de una dictadura, incluso otorgándoles la concesión de haber llegado al poder por elecciones. Todos ellos han dado sucesivos golpes de Estado blandos, esto es, sin desplazamiento general de fuerzas militares, como fue la característica del siglo XX. Se trata de golpes de Estado judiciales, legislativos, administrativos, institucionales, legalizados por las normas ilícitas que han creado para ese propósito. Todos estos gobernantes, sin excepción, han suplantado ilegalmente, reemplazando o enmendando la constitución política de sus países por una creada a su medida para concentrar todo el poder. Todos han introducido la reelección antes prohibida expresamente. Todos han modificado los sistemas electorales y jurídicos en su beneficio. Todos han sometido y o reemplazado a los fiscales, jueces, magistrados y funcionarios judiciales y electorales. Todos han acabado con la libertad de prensa, tomando control de medios de comunicación con presiones, confiscaciones, compras forzadas o testaferros. Todos persiguen judicialmente a líderes políticos, dirigentes civiles, religiosos, periodistas, empresarios y ciudadanos, y tienen presos políticos y exiliados. Todos han consolidado gobiernos de facto, caracterizados por la ausencia de la división e independencia de poderes y el Estado de Derecho. Todos han creado un sistema que hace imposible que por un procedimiento institucionalizado la oposición llegue al poder. Todos han instaurado la indefensión y la corrupción como regla. Y esto, señores, se llama dictadura. Está con nosotros el autor de este artículo, el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, también director del Instituto Interamericano para la Democracia. Bienvenido, doctor. Gracias por compartir con nosotros hoy. Gracias, María Elena. Un saludo a toda la audiencia y a sus órdenes. Pues yo siempre estoy revisando sus artículos porque personalmente me parecen siempre muy didácticos, muy claros, y la verdad es que la situación en la región es complicada y muchas veces es difícil amarrar todos los factores que están produciendo estas crisis. Estos 5 países que tienen todas estas características que los convierten en dictaduras de acuerdo a su desempeño, porque la legitimidad democrática de un gobierno no está dada nada más por los votos, eso lo sabemos. Estos gobiernos fueron electos por el pueblo, pero su desempeño los coloca como dictaduras. ¿Por qué en muchos de estos 5 países, o en casi todos, la situación luce tan complicada en pleno siglo XXI? Bien, vamos de lo general a lo particular. En el escenario político hay 2 Américas, una América democrática y una América no democrática. La América no democrática, hasta finales del siglo pasado, estaba conformada por un solo país, que es la Cuba castrista, una dictadura que hoy tiene 57 años. Pero resulta que el año 99, el presidente recién electo de Venezuela, en busca de fortalecerse en el poder y de estabilizarse, acude a la dictadura castrista y forma una alianza, que es la alianza de Hugo Chávez con Fidel Castro. Y a partir de ahí, muy subrepticiamente al principio y después con mucha fuerza, con el dinero venezolano y el saber hacer política distorsionada, el saber manipular la política del castrismo, se pone en marcha un proceso que se empezó llamando Movimiento Bolivariano, Proyecto Alba, y que hoy día se conoce como socialismo del siglo XXI, y que fue liderado por Hugo Chávez, el dueño de la plata venezolana, o sea, el que se gastaba y malversaba el dinero venezolano. El usurpador de la plata de los venezolanos, sí. Hasta que Chávez se murió.
Cuando Chávez se muere, le pasa lo mejor que le podía suceder a la Cuba castrista, porque pasa a ser el líder efectivo de ese proceso y se convierte en el líder político de América Latina. ¿Usted cree que se murió de verdad o como dicen algunas versiones que lo dejaron morir allá en Cuba? Bueno, yo que Chávez me hubiera tratado en el Brasil y no en Cuba, porque la muerte de Chávez fue muy conveniente para el crecimiento del poder político cubano, pero no le digo nada, simplemente hechos. Sucedió la muerte y Cuba se convierte en el líder político de América Latina. Con dinero. Con dinero, pero se ha ido comiendo la gallina de los huevos de oro y en vez de enriquecer Cuba han empobrecido Venezuela, porque el modelo económico, y ese es otro tema que he tocado en anteriores análisis, el modelo económico del castrismo, que es un modelo económico estatista, centralista, plagado de corrupción, fundado en un marxismo ya superado por la historia, lleva al fracaso y a la crisis porque es absolutamente improductivo y deficitario. En el ámbito político, como son así en la economía, lo que estamos viendo en América Latina hoy día con estos países que son Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, liderados por Cuba, es el modelo político castrista, que es un modelo no democrático, es un modelo dictatorial que tiene notas características, que tiene elementos fundamentales, que son el control total del poder, el culto al líder, al caudillo o al jefe que ellos intronizan, la permanencia indefinida en el poder, la formación de grupos o camarillas que se enriquecen en base a la corrupción y el oprobio, el hambre y la crisis del pueblo. Hay muchas más características y que son esos elementos todo lo contrario de los elementos esenciales de la democracia que están en la Carta Democrática Interamericana. Los elementos esenciales de la democracia, en contraposición a las características de la dictadura, son 5. La libertad, o sea, el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades, a los derechos humanos. La división y la independencia de los poderes públicos. La celebración de elecciones limpias, claras, transparentes y periódicas, fundadas en el voto universal y secreto como sustento y expresión de la soberanía popular. La existencia de partidos políticos y organizaciones libres que pueden tomar el poder y finalmente la vigencia del Estado de Derecho. Si usted se fija en Venezuela, se fija en el Ecuador de Correa, en la Bolivia que maneja Evo Morales o en la Nicaragua que maneja Ortega, ninguno de esos países tiene respeto a los derechos humanos porque tienen presos, perseguidos y exiliados políticos. Y además están matando de hambre a sus pueblos ya en Venezuela, ya empieza Ecuador, ya cayó la crisis en Bolivia, ya vendrá Nicaragua, y qué decir de Cuba. En ninguno de esos países hay división e independencia de poderes. El poder legislativo, salvo Venezuela, que ahora ha tenido un triunfo y que no puede expandir de ahí en adelante la recuperación democrática, es una tecla del poder. Hace las leyes que quiere el gobernante. El poder judicial se ha convertido en instrumento de persecución de la oposición política. Ahí tiene a Leopoldo López, ahí tiene cantidad de presos políticos en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, perseguidos en Nicaragua. O sea, en vez de ser un instrumento de justicia, es un instrumento de oprobio. El órgano electoral, en vez de velar por elecciones limpias, es un órgano institucionalizado para el fraude. Lo estamos viendo con lo que acaba de pasar en Venezuela esta semana, con esa señora Tibisay tratando de manipular sus propias leyes para sostener a un dictador que no tiene ni 10% de apoyo popular y evitar el referéndum. Lo estamos viendo en Nicaragua, donde han eliminado a la oposición y ahora Ortega se ha dado el lujo, como dictador que es, que decir que la vicepresidenta va a ser su mujer. Sí. Entonces, no hay división e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir Estado de Derecho? Muy sencillo, que nadie está por encima de la ley. Y aquí, no solamente que Chávez en su momento y Maduro ahora, Morales, Correa y Ortega están por encima de la ley, son la ley. Se paran frente a la televisión y dicen, a ese me lo encarcela, esa empresa me interviene, esa otra cosa, y ese lo mete preso. Son jueces, son parte, son dictadores de sentencia, ejecutan la sentencia, o sea, dictadores. Y el otro elemento, el de las elecciones, que es muy importante. Yo les concedo la gracia de que han llegado al poder por elecciones, pero han llegado al poder para quedarse y han roto la legitimidad democrática y han alterado todo el proceso electoral para crear un sistema de fraude. Fue muy bien lubricado al principio con dinero,
que les permite a ellos hacer elecciones y sin ganar las elecciones tener más representantes, como ha sucedido por años en Venezuela, por favor, como sucede en Bolivia. cambiando hasta los circuitos electorales. Reducir a la oposición a una cantidad de votos donde la oposición tiene un techo y el que se excede de eso o es encarcelado o tiene que salir al exilio, o sea, es una oposición domesticada hasta que se revela, como ha pasado ahora en Venezuela, y todavía la quieren seguir taponeando. Y hablamos de la prensa libre que no puede hablar. Hay perseguidos en el Ecuador. Esta misma semana Correa ha atacado a un periodista de apellido Villavicencio y lo ha declarado insolvente y le está quitando, creo que hasta los zapatos. Ha hecho lo mismo con Bonil, un caricaturista. El caso del Universo es atroz. En Bolivia se han apropiado de los medios de comunicación. En el Ecuador han confiscado TC Televisión, Gamavisión. ¿Qué le hablo de Venezuela? En Nicaragua los Ortega son dueños prácticamente de los medios. Entonces, ¿cómo se puede llamar a estos gobiernos democracia? Quitemos de una vez esa máscara de hipocresía, llamemos las cosas por su nombre, porque además, si seguimos haciéndoles el juego de que estos dictadores son democracias o que son, porque no hay un golpe de Estado armado y claro como en el siglo pasado, son presidentes, corremos el alto riesgo de seguirles el juego y de terminar llamando presidente al dictador cubano, que es el dueño de todo este circo y el creador de toda la franquicia. Que es el epicentro de todo esto, podríamos decir, ¿no? ¿Qué lectura le hace a usted, doctor Sánchez Berzaín, a lo que ha pasado en el último año en relación a Cuba, partiendo quizá de la debacle económica venezolana y todo este movimiento que se ha generado con cierta flexibilización de parte de los Estados Unidos? ¿Qué futuro puede tener eso? O poniéndose en los zapatos de los dictadores cubanos, ¿cuál es la estrategia? ¿Hacia dónde están marchando? ¿Y cómo afecta eso a Venezuela? La estrategia de la dictadura cubana expandida hoy a Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua es dogmática. O sea, lo que ellos dicen es cierto y se lo creen y lo tienen que hacer creer. En segundo lugar, es una estrategia fundada en el fracaso. Explotó la Unión Soviética por crisis económica. Cuba ya tuvo que haber explotado, estaba en el periodo especial del 99 y llegó Chávez. Pero ahora se han acabado con Venezuela y no hay quien los salve. Están tratando de jugar a esta aproximación con los Estados Unidos y obtener recursos de la Unión Europea y de China, pero para eso tienen que cambiar el modelo. El modelo económico tiene que dejar de ser castrista y tiene que empezar a ser capitalista, una economía de libre comercio, que es la única que funciona, porque esos son los países que funcionan bien. No lo van a hacer. Entonces, lo que yo preveo en América Latina es que antes del final de esta década, estamos en el año 2016, la década termina en 3-4 años más, el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el castrismo refrito. Moderno. No, refrito, es ayornado, peor, o sea, es la comida del siglo pasado, recalentada, con nuevos nombres, con mucho dinero, que fue lo que puso Chávez empobreciendo a Venezuela, y es el foquismo de los 60, rearticulado, que para, en vez de hacer guerrillas, engañar en las urnas, manejar un discurso populista y mantener el eslogan antiimperialista. Mi previsión es que al término de esta década eso va a ser un mal recuerdo, y va a ser un recuerdo tan malo que vamos a tener a estos 5 países en unas crisis horribles. Violencia, doctor. Van a recuperar la democracia, vamos a recuperar la democracia, pero la economía no se recupera tan rápido como la democracia. La democracia se recupera diciendo, bueno, aquí está vigente la Constitución, las libertades, vuelvan los exiliados, suelten los presos políticos, pero la economía es un proceso un poquito más largo. El aparato productivo de Venezuela está liquidado. Y el tejido social está bastante afectado también. Bueno, eso también lleva tiempo. Además de eso, la economía ecuatoriana, la boliviana, están muy golpeadas. En Bolivia, por decirle, no han hecho exploración gasífera durante 10 años. Le han entregado las más importantes reservas con concesiones extremas a los capitalistas, a los que ellos en su discurso dicen despreciar. Los países están sobreendeudados, la deuda de Venezuela no tiene límite, nadie la conoce. La deuda interna de estos países es colosal, los nuevos ricos y la corrupción es despampanante y vergonzosa, gente que en su vida ha trabajado, gasta millones por todas partes y en cualquier aduana o en cualquier banco internacional les encuentran millones.
Y eso en la otra mano, en la otra cara de la moneda, tiene pueblos empobrecidos. En Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, la pobreza en vez de disminuir ha crecido. El nivel de la diferencia entre los ricos y los pobres ha aumentado grandemente y los aparatos productivos destrozados han generado más desempleo. Entonces, eso ha traído consigo más crimen. Y otro elemento muy grave, estos son gobiernos vinculados al narcotráfico. Hoy día, técnicamente, Venezuela es un narcoestado, Bolivia es un narcoestado, y los otros son sospechosos de ser socios de esos narcoestados. En Bolivia, Evo Morales ha subido la producción de coca a más del doble, él sigue siendo el dirigente cocalero de los sindicatos productores de la coca ilegal, y Venezuela se ha vuelto un centro de exportación y de distribución de droga que le viene de dos fuentes, la cocaína de las FARC y la cocaína de Bolivia. Y eso es atroz. Entonces, sí, eso ha llevado crimen, ha llevado inseguridad, ha llevado un nivel de destrozo del tejido social que usted dice. Y yo le digo, vamos a recuperar la democracia relativamente rápido, pero recuperar la economía y recuperar la armonía social va a tomar mucho más tiempo. Al fin de la década vamos a tener toda la América, toda la región democrática, pero vamos a tener 5 países que necesitan ayuda, sí, económica, social y política para volver a ser lo que eran hace 25 años atrás. Sí. Ha habido un paréntesis estático de 20 años. No, un retroceso, nos han echado retroceso, mucho para atrás. Sí. Vamos a hacer la pausa, doctor. Al regreso me gustaría que revisáramos, porque mientras esto ocurre con estos 5 países, hay otro país que concentra un poco de estos dos gérmenes, como son el narcotráfico y la guerrilla, que es Colombia. Y Colombia está al lado de Venezuela. Ha habido también por allí migración de la crisis, y a mí me gustaría su lectura en relación a eso, al manejo que está haciendo el gobierno del presidente Santos y qué futuro inmediato, porque es que políticamente en Colombia las cosas también están complicadas. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos. ¿Quieres conocer la ciudad de Panamá y aún no sabes cómo movilizarte? Benepana World Rental Cars es la mejor opción. Planes corporativos, la mayor variedad de vehículos Kia, Ford, Ranger, carros de lujo, lo que tú quieras. Además, te ofrecen el mejor precio del mercado y lo puedes pagar en bolívares o en dólares. Puedes retirar el vehículo en la oficina o te lo llevamos a donde te encuentres. Contáctanos al 397-3736 o al 507-630-97125 o por nuestras redes sociales, que son en Instagram @Benepana World Rental Cars, en Facebook Benepana World Rental Cars y en Twitter @Benepana World Rental. Benepana World, tu solución para movilizarte en Panamá. Agárrate con Patricia Poleo.